Shalom, shalom. Bueno, estamos en Yohanan, Perec 19 y con la lectura verso 13, Pasuk 13. Al oír estas palabras, Pilato no vio otra alternativa y llevó afuera a Yeshua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gabatá. Y era la preparación de Pesaj como la hora sexta, y dice a los Yehudí: he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron: fuera, fuera al madero. Le dice Pilato: ¿me pedís que crucifique a vuestro rey? Respondieron los principales Juanín, fíjate nada más: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fueran clavado al madero. Tomaron pues a Yeshua, y cargando él mismo un madero, salió hacia el lugar llamado de la calavera, en hebreo Gilgulet, donde lo clavaron al madero con él a otros dos, uno a cada lado, y Yeshua en medio. Y Pilato escribió un título y lo puso sobre el madero, y estaba escrito: Yeshua Ad-Norri, rey de los Yehudín. Este título, por tanto, lo iba leyendo muchos Yehudín que pasaban, porque el lugar donde Yeshua fue clavado al madero estaba cerca de la ciudad y había sido escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los principales de los Juanín y los Yehudín asociados con ellos decían a Pilato: no escribas el rey de los Yehudín, sino que él dijo: soy rey de los Yehudín. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando pues los soldados clavaron a Yeshua al madero, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y la túnica, mas la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros: no la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver a quién le toca. Esto nos permite entender la escritura: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Así pues los soldados hicieron eso, y junto al madero de Yeshua estaba de pie su madre, la hermana de su madre, Miriam la de Cleofas, y María de Magdala. Viendo entonces Yeshua a su madre y al talmid con el cual estaba encariñado de pie a su lado, dice a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dice al talmid: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el talmid la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Yeshua que todo había sido consumado para que se cumpliera la escritura, dice: sé tengo. Y estaba pues allí una vasija llena de vinagre. Entonces sujetaron alrededor de un hisopo una esponja empapada de vinagre y se la acercaron a la boca. Luego que Yeshua tocó el vinagre con sus labios, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su ruaj. Qué tremendo, una situación que ya nuestro Santo Maestro había estado anunciando, pero no solamente había anunciado él y revelado ya en su tiempo, sino algo que había sido declarado por los profetas y por la misma Torá, que habría de padecer y que había de morir por causa del pecado del pueblo de Israel y por causa del pecado de la humanidad, para darnos la redención. Eso es algo extraordinario. Dice: no hay mayor amor que aquel que el amigo dé su vida por sus hermanos. Y en este caso, Yeshua en ese momento estaba cumpliendo los designios de la Escritura, los designios del plan de la redención, y esto nos llena de alguna manera por un lado de tristeza, y por el otro lado de alegría, de saber que ciertamente, aun pesar de todo lo que él sufrió,
valió la pena y consecuentemente nos pudo otorgar la justicia que solamente el Padre puede darnos, y que Él fue el medio por el cual el Eterno había establecido que habría de ser tomada y dada la justicia del cielo a nuestro favor, de tal manera que nosotros pudiéramos tener la aspiración de restaurar nuestra vida y unirnos al Dios uno y único de Israel. Esto es una realidad, y para esto quisiera comentar lo que apenas estaba yo enseñando y enseñaba yo a mis discípulos. Realmente el judaísmo no salva. Realmente el judaísmo no salva. El judaísmo no salva. Ninguna religión salva. Y eso lo tenemos que tener muy claro. La pregunta entonces, si el judaísmo no salva, ¿qué hacemos en el judaísmo? Bueno, aquí hay algo muy importante. ¿Quién salva? Para responder esto, quiero decirles que quien salva es Hashem. Quien salva es el Dios de los judíos. Quien salva es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Él es el que nos salva. El medio para otorgar esa salvación es por medio de Yeshua HaMashiach, que murió ciertamente y es su mérito, pero al final del día quien planeó, quien dio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Hashem. Si el Eterno no hubiera provisto, si Él no hubiera dado, si no hubiera enviado al Mashiach, desde luego que ahorita la humanidad estaría condenada, pero ciertamente por la bondad del Eterno, tanto judíos como no judíos, nosotros tenemos la fuente de la vida y tenemos la fuente del perdón para tener la vida. Entonces eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en mente. No por ser judío, un judío es salvo, sino porque el Eterno, quien es bendito, otorgó esa promesa y la cumplió. Y esto es importante. Un gentil, un no judío, no se salva por hacer judío de ninguna manera, sino se salva porque ha creído que hay un solo Dios y deja la idolatría y el paganismo y se da cuenta que el Eterno ya proveyó para sus pecados de caret, de muerte, en este caso de idolatría, de inmoralidad sexual, de asesinato, etcétera, de robo. Estas son situaciones que nosotros tenemos que estar pensando realmente. Si el Eterno, quien es bendito, no hubiera enviado a Mashiach, estaríamos muertos en nuestros delitos, pecados, y aún cuando hubiese las religiones, nada podrían hacer por nosotros, incluyendo el judaísmo. El judaísmo era un medio para que el pueblo de Israel se elevara y mantuviera una relación adecuada y también su servicio al Eterno, porque es el judaísmo, o más bien los judíos, son a través de la aprehensión del entendimiento de los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios, los que habían de ser el ejemplo, sí, pero también los instructores, especialmente de un mundo, de una humanidad que necesitaba y necesita apremiantemente de conocer, de saber de la Emet, es decir, que hay un solo Dios único y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Y esto es importante, porque el Eterno lo había establecido en las Escrituras, y la lectura que tenemos para hoy nos está mostrando que se efectuó el plan de Dios, se encarnó el plan de Dios para poder obtener, tanto judíos como gentiles, tener la puerta abierta de la redención que no se tenía aún con los quehaceres, es decir, con los korbanot, las ofrendas que se daban en el templo. Esto solamente cubrían los pecados involuntarios o por hierro, pero nunca por los voluntarios y de muerte. Y entonces tanto judíos como no judíos
estábamos en la misma condición, unos sabiendo que había de venir el Mesías y que habría de morir por nuestros pecados, y otros sin saberlo, creyendo que hay muchos dioses y creyendo en la piedra, en el papel, en el hierro, en el oro, lo que sea, que le daban cierto valor de deidad, pero lejos, alejados de la verdad de Dios, del único Dios creador, y que necesitaba y necesita apremiantemente ese conocimiento. Hoy en día hay naciones llenas, completas, inmersas en religiones, con muchas religiones, pero ninguna les salva. Y como acabamos de mencionar, aún el mismo judaísmo no salva. Una persona por volverse judío no se salva, sino se salva por creer que hay un solo Dios y por vivir acorde a la voluntad del Eterno, en el sentido de creer, que Él envió a su Mashiach a morir por nosotros y darnos el perdón de los pecados. Cuando eso sucede es que le estamos creyendo a Él, que nos ha dado la redención y la salvación. Y consecuentemente eso nos hace parte a los gentiles como parte del pueblo de Israel, ser Israel, y consecuentemente tener y obtener toda la riqueza de gloria que ha sido preparada y dada a Israel. En este sentido, Dios no tiene dos pueblos, sino uno, como dice Rab Shaul, porque de los dos pueblos ha hecho uno, es una familia, y el Eterno ama a su familia, el Eterno ama a su familia. El hermano mayor, Israel, los judíos, y el hermano menor, los gentiles, que vienen a formar parte de la familia, pero que al final del día son parte de la familia con todas las prerrogativas de hijos que tiene Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach hemos obtenido ese estatus, y es un mérito extraordinario por parte de nuestro Santo Maestro, pero indudablemente que nada hubiese ocurrido o pasado si no fuera porque el Eterno, quien es bendito, lo hubiera establecido en la Torah y cumplido en este mundo. Bendito sea el Eterno, que esta reflexión nos haga mirar y ver que ciertamente nosotros tenemos que apegar con gran gratitud al Eterno nuestro corazón y nuestra voluntad a Él. Que el Eterno nos ayude a crecer, a madurar, a ser hombres y mujeres fieles al Eterno. Que sea la voluntad del Eterno bendecirte de una manera extraordinaria en este día, y que tú puedas reflexionar y pensar en todo lo que le debemos a Hashem. Que el Eterno, quien es bendito, te dé un día extraordinario. Shalom, shalom.